Bien, tengas todos entonces buenas tardes. Espero que hayan tenido una semana de labores, pues bien, a pesar de lo intenso que pueden estar las cosas con esto de las pandemias y otras actividades más. Sin embargo, aquí estamos nuevamente, ¿no? Nuestra sesión 6 de didáctica de ciencias sociales. Bien, ya tuvimos una primera parte. Entonces ahora con esta sesión damos inicio a la segunda y crees o no, pues también es como una especie ya de, de, de recta final. Quiero antes que abordar pues algo de la temática de hoy, a ver algunos aspectos que tienen que ver con este segundo parcial, en el sentido pues de volver nuevamente a revisar cuáles son los requerimientos del curso. A estas alturas ya tuvieron que haber visto cómo es mi modalidad de trabajo, ya la conocen, entonces, quieres o no, pues ya podemos avanzar con más flexibilidad. A propósito también, pues de que el curso, quieres o no, pues se va volviendo un poquito más intenso en algunas cosas. Entonces van a haber algunos no exigencias, pero sí, el curso mismo va a demandar algunas cositas más. Recordemos que hay actividades que se realizan de manera individual, hay algunas que se realizan de manera grupal, ¿ya? Sin embargo, yo necesito, ¿verdad?, que los grupos de trabajo, pues, funcionen. Al menos en esta primera parte, la mayoría de los grupos, pues, fue bastante funcional. Tuve algún grupo por ahí, ¿verdad?, que no pudo trabajar bien, no se pudieron acoplar, lo que me va a obligar también a hacer una separación también e inclusión de algunas personas en otros grupos que quieras o no, pues los van a adoptar, ¿ya? Los van a adoptar. Es necesario, ¿verdad?, que asistan a las clases, que hay una participación activa. En este sentido, pues yo voy a otorgar 10% de la calificación a eso, ¿ya? Las asistencias y la participación activa. Participación no quiere decir, ¿verdad?, hablar y hablar y hablar y hablar sin aportar nada, ¿ya? Eso tiene que estar bien claro. Yo recuerdo que en una clase yo decía una cosa y había una estudiante que inmediatamente ella como que me complementaba o me decía cosas. Hablaba yo un poquito más y ella intervenía, ¿verdad? Más bien era una especie de obstrucción, ¿no?, al discurso que estaba intentando llevar. Ya, entonces no se trata pues de simplemente intervenir, ¿verdad? Sino que tiene que haber pues un aporte donde se refleje realmente el apoyo, el aporte al aprendizaje, tanto personal como del equipo. Y bueno, y la asistencia. Hay algunos que se pierden, ¿verdad? Algunos que se pierden y yo ahí tengo pues control de esas presencias, de los permisos que me piden. Algunos no me piden permisos, ya, entonces tienen que solicitarlos. Recuerden que el reglamento dice que usted no debe perder más allá del 80% de las clases, ¿ya? Hay algunos que ya tienen dos faltas. Les sugiero, ¿verdad?, que no falten pues a ninguna sesión, ¿oyeron? Y no me refiero a las sesiones mías, también a las sesiones de los demás profesores, ¿ya? Porque, bueno, hay un reglamento y a mí me preguntan, ¿ya?, ¿cómo están las asistencias? ¿Ya? Entonces yo tengo que decir, ya una vez también igual tuve la, el caso de un estudiante que llevaba ya cuatro sesiones así, perdido. ¿Y qué pasaba con las sesiones virtuales? Igual, ¿no? Se conectaba, estaba un ratito y después, ¿sí?, se perdía también. Entonces, eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, cuatro sesiones. Ya tuve que notificarlo. Y después, ahí se retiró el estudiante, ¿verdad? Porque ahí ponía unas excusas ahí, unas excusas que realmente pues ya no tenían validez. Ya. Pero bueno, yo sé que con ustedes pues no va a pasar eso, ¿eh? Vamos a asistir, vamos a participar de una manera activa y bien.
Recuerden entonces que vamos a tener siempre nuestras actividades formativas. Recuerden que la actividad formativa es para que usted se entrene, ¿verdad? Para que usted lea, para que usted revise lo que ha ido haciendo. La acción de cada una de las actividades formativas pues va acumulando un 20%, ¿no? En esta ocasión última, pues hubo alguno que otro pues que no hizo las 4 actividades formativas. Hay que hacerlas todas. Igualmente, pues va a haber una evaluación sumativa, más o menos a eso de la mitad de esta parte, de segunda parte, allá por la sesión, la semana de la sesión número 8, y la evaluación parcial número 2, ya con un valor de 40% de la nota del parcial. Ok, entonces, ¿cómo enseñar en ciencias sociales? Vamos a nuestra segunda parte, ¿ya? Porque la última vez iniciamos algo de cómo enseñar. Veamos entonces esta segunda parte y vamos a ver entonces qué es lo que se precisa. Algo muy importante es que nosotros para saber cómo enseñar tenemos que conocer a quién, ¿verdad?, vamos a enseñar, es decir, con quién vamos a trabajar. Yo no puedo ser creativo si yo no sé con quién voy a utilizar la creatividad. Para eso yo tengo que conocer al estudiante. Entonces aquí traemos a la vida, resucitamos al enfoque curricular. ¿Cuál es el enfoque curricular con el que estamos trabajando? El enfoque humanista, ¿no? El enfoque psicologista. Ya, entonces, si vamos a trabajar con personas, con seres humanos, que el enfoque humanista también nos invita a eso, entonces tenemos que conocer al ser humano con el que voy a trabajar. Yo no puedo simplemente empezar la clase, ya, porque ese es el enfoque academicista, así es, no le interesa la persona directamente, ¿no? Simplemente lo que interesa es que la persona se ajuste a la clase, a los contenidos. Ya, entonces, es necesario, por tanto, ¿no?, conocer a la persona. Ustedes hicieron ahorita un ejercicio de diagnóstico, porque la idea es que ustedes, pues, hagan ese ejercicio en vista de que, ya que van a trabajar con un currículo específico de ciencias sociales, al menos conozcan en parte a las personas. Yo no puedo, como les digo, ir a enseñar si no conozco a las personas con quienes voy a trabajar. Eso es parte ya del enfoque curricular humanista, psicologista. Y me ha parecido muy bien en algunos de los comentarios que ustedes hacían en sus reflexiones personales en esta primera prueba parcial, ya como el enfoque humanista les ha llamado mucho la atención, cómo se identifican con el enfoque humanista, ya cómo van a ayudar a desarrollar a las personas. Entonces, el primer paso es ese, ¿no? Conocer a las personas, conocer, si son niños, pues a los niños, que no dejan de ser personas. A este propósito, yo tengo una anécdota también. Como les dije en alguna ocasión, yo trabajé en un preescolar, ¿no?, en educación inicial. Entonces alguien me preguntó una vez sobre dónde yo trabajaba. Entonces yo le decía, para ver qué es lo que me decía, yo trabajo con personas que miden como 1,30 m de estatura. La decía, trabaja con enanos, me decía. No, le digo yo, trabajo en un preescolar. Con niños. No, le decía yo, con personas. Porque la verdad sí es, ¿ya? Si uno está ahí, uno se da cuenta que son personas, con sus intereses, con sus necesidades, con sus demandas, con su propia lógica, ¿ya? Pero no dejan de ser personas. Entonces, este es el primer paso, ¿no?, para el saber cómo enseñar. Entonces, yo tengo que manejar, pues, algunos elementos claves. Yo les proponía aquí, pues, ¿no?, edades, conocimientos, intereses, experiencias, habilidades. Con respecto a las edades, yo les dije, ¿no?, en algún comentario por ahí en WhatsApp, que en algunos grados vi que las edades pues no estaban acordes a la actividad que estaban realizando, dependiendo del grado. En algunos sí me exponían, ¿no?, que las edades no correspondían por el tipo de estudiantes que realmente tenían, ¿no? ¿Ya? Que tal vez eran de tercer grado, pero son edades de 12, incluso hasta 15 años, ¿no? O sea,
es extra edad, ¿no? Entonces ese caso se comprende. Pero en las edades normales de colegio, normal, pues, las edades pues tienen ahí más o menos un rango. Pero claro, si usted me dice que el niño está en tercer grado y tiene 5 años, wow, un caso pues especial, ¿no? Que tenga 5 años y esté en tercero. Me estoy exagerando un poco, ¿verdad? Pero para decir pues que también las edades pues van acordes un poco a los grados y eso pues nos ayuda a tener un parámetro de cómo trabajar con las personas. Entonces el diagnóstico. A propósito de este diagnóstico, yo siempre hago un ejercicio también de diagnóstico con estas clases. Entonces les voy a presentar un poco el diagnóstico de historias de vida, si le he puesto, ¿no? Sobre estudiantes de didáctica de ciencias sociales del año 2020, para que conozcan un poquito. El diagnóstico no está completo acá, pero yo les voy a presentar una pincelada, ¿no? De qué tipo de personas son las que estaban participando el año pasado en el curso de didáctica de ciencias sociales que actualmente ustedes están llevando. Algunos contaban, ¿no? Que tuvieron problemas al nacer. Algunos contaban cómo fue su primer ingreso a la escuela. Algunos también contaban un poco sobre las muertes que han ocurrido en su familia. Algunos decían que había muerto su papá, otros que habían muerto sus abuelos, o que habían muerto sus tías, o algunos pues de sus tías. Otros contaban sobre el nacimiento de hermanitos que han tenido. Otros contaban sobre la aceptación de la petición de matrimonio que les habían hecho, es decir, aceptaron, dijeron el sí. Alguna contaba sobre el plan de boda fallido que había tenido. Otro contaba sobre matrimonio, otra contaba sobre divorcio. Ya, y bueno, la cuestión es que al menos yo les pedía cosas un poco así generales, como se les estoy presentando acá, pero las personas pues hablan cosas más privadas, entonces como anécdota pues también voy a inventar nombres, ¿no? Ahorita, pero me decía, tal vez una, dentro de su historia de vida me contaba, ¿no? En tal año me casé con Luis Eduardo. Y después en tal año me divorcié del señor Luis Eduardo. Parte, pues, ¿no? De las cosas que las personas, pues, también tienen, como es parte de su historia de vida, pero que también, pues, lo quieren compartir, ¿no? Algunas contaban sobre el nacimiento de su primer hijo, la narrativa de su segundo hijo y alguna de su tercer hijo. Entonces eso me da un panorama, pues realmente cómo están el grupo que yo estoy atendiendo. Algunos contaban sobre su ingreso a la universidad, era su primer ingreso aquí en UNICA, otros contaban que ya habían estado en, la universidad, en otras universidades. Algunas contaban sobre sus ingresos al hospital. ¿Ya? Había un estudiante que en varios años contó, ingresó al hospital por no sé qué cosa, después en tal año ingresó otra vez al hospital por no sé qué otra cosa, después en el otro año volvió a ingresar al hospital. Entonces eso va generando también, ¿no? Una idea de cómo las personas pues están, ¿no? También a nivel de salud, porque eso es parte de la humanidad con la que estamos, los seres humanos con los que estamos trabajando. Los fracturados, ahí me encontré una serie de fracturados, ¿no? Algunos contaban que se fracturó el brazo derecho, otro que se fracturó el brazo izquierdo, otro que la pierna, otro que la pantorrilla, otro que se fracturó el pie, alguno que se fracturó no sé qué dedo, ay, hasta que me dolió. Bueno, la idea de esto, muchachos, es que ellos no conocen estas historias de vida. ¿Ya? Yo sí las conozco porque las recolecté. Pero si yo reuniera, por ejemplo, a los compañeros y compañeras que estaban fracturados o que tuvieron pues alguna fractura en su vida, yo los podría reunir y llamar, porque eran varios, eran como 6, creo. Y les decía, les hubiera dicho, miren, compañeros, ustedes, aunque no trabajan juntos, porque a veces están en el misma aula, como sucede en cualquier aula del mundo, que no todas las personas pues trabajan con todos, ¿no? Cada cual trabaja siempre con algún grupo, eso es normal, pero si los hubiera reunido, ya, y les hubiera dicho, miren compañeros, ustedes tienen algo en común, ¿saben qué es? Tal vez nunca hubieran adivinado hasta que yo se los hubiera dicho, ¿ya? Todos ustedes alguna vez se fracturaron algo de su cuerpo y su vida. Y si yo les hubiera dicho, a ver, entre ustedes, cuenten cómo fueron sus fracturas. Y yo les aseguro que cada cual empieza a contar las fracturas, cómo fue.
y todo lo que tuvieron que hacer para resolver en esos momentos. Y también les puedo asegurar que ese hecho genera empatía. Y eso es algo muy importante en las ciencias sociales, ¿no? Saber generar empatía. ¿Ya? Eso es una de las grandes dificultades que las personas tienen. Cómo poder entrar con otras personas, cómo poder dialogar con otros, entenderme con el otro. ¿Ya? Un mecanismo de cómo hacerlo es a través de la empatía. Pero no puede haber empatía si no tenemos algo en común que compartir, ¿ya? Para poderme sentir que yo estoy también en los zapatos del otro. A menos que yo, lógicamente, yo ya me haya pues entrenado un poco en la empatía, poderme poner en el zapato del otro, pero mientras tanto, las personas que todavía no pueden hacerlo, a veces porque son adolescentes o son niños, ¿ya? Entonces su capacidad de empatía a veces es un poco difícil, no siempre, ¿verdad? No siempre, pero ese es un punto muy importante. Y sobre todo los seres adultos que somos conflictivos, lograr la empatía entre los seres adultos, a veces en los niños, los estudiantes es más fácil. Este es un punto de cómo lograrlo, ¿no? Es decir, ¿qué cosas tenemos en común? Ya no nos conocemos, no trabajamos juntos, pero podemos vernos por ese punto en común. Ok. Antes de avanzar con temáticas más técnicas, quisiera escuchar algunas de las opiniones de ustedes al respecto. Puede ser del trabajo, profe. De lo que sea. Ok. Bueno, mi parte ha sido un poquito más intervención social, entonces para mí es más fácil también, como ver esa parte del diagnóstico, pero desde la parte psicosocial, en los estudiantes. Puedo como con más facilidad desarrollar pues la técnica de observación y también en la recopilación de la información. A mí se me hace un poquito pues más fácil y manejar también algunos términos sociales, por ejemplo en términos de vulnerabilidad, daño, exposición, riesgo. Entonces en esto de que a nosotros nos tocó 9º grado, prácticamente nos tocó todas mujeres y adolescentes entre 14 y 15 años, con historias de vida bien difíciles, pues relacionados a estrés, relacionados a vergüenza, relacionados también a daños de autoestima, con baja autoestima en algunos casos, pero con unas grandes capacidades cognitivas y competencias bien desarrolladas en términos de protección, en términos del uso de tecnología, de acceso a información, de protección de la información. También me llamó la atención mucho cómo entre mujeres han desarrollado sus propios mecanismos de protección también. Entonces ahí te das cuenta también de que cómo desde un sistema, ¿verdad? Desde un sistema machista o desde cualquier punto que lo queramos ver, el tema de violencia también ha venido a causar daño de forma directa en cada una de las mujeres, pero también ha impactado a nivel más macro y ha permeado, ¿verdad? En la vida no de una mujer, porque al final te hablaban 4 mujeres similares, las mismas historias traumáticas relacionadas a vergüenza, a hombres, incluso situaciones con sus mismos compañeros de clase, a temas de bullying. Entonces, me llamó mucho la atención de esa parte del trabajo, porque ahí te das cuenta también de que sí hay fortaleza, sí hay muchas habilidades, pero también hay cosas que trabajarle a nivel grupal, hay cosas todavía que fortalecer en temas de valores, en temas de educación, pero más desde una intervención social, sí es más fácil trabajarlo, pero desde de un tema de educación es un poco mucho más complejo, porque la educación se ve más academicista, pero no desde un punto de desarrollo social, desarrollo humano, pues como tal. Sí, desarrollo humano porque aprendes, relacionar con este tema también del trabajo que nos mandó el control de la lectura. Yo iba como situándome, o sea, poco a poco decía yo, ok, entonces estos chavalos significa que de niño vivieron tal cosa, ok, recuerdan algunas, pero ya cuando llegas a la adolescencia, ya tenés la parte cronológica como un poco más, y la parte mental, ¿verdad? Un poco más madura, como para poder lo abstracto, la abstracción, ya esa mente, ¿verdad? La tienen un poco más fortalecida, ya tienen otras habilidades, otras competencias. Entonces,
esa parte para mí fue riquísima porque lo disfruté mucho, muchísimo. Y escuchar pues recopilar la información, pero escuchar la historia de vida es bien complejo también porque te vas de una cosa a otra, a otra, a otra y al final te das cuenta que es porque en las relaciones entre hombres y mujeres ha prevalecido mucho el tema de violencia. Ok. Y seguramente, pues, cada niño, cada niña que llega al aula llega con sus propios problemas, sus propias necesidades, sus enfermedades, y así llegan al aula. Nosotros simplemente los recibimos, bueno, y también nosotros llevamos con nuestros problemas también, ¿no? Pero así los recibimos a veces los estudiantes y si no conocemos sus situaciones, no vamos a saber comprender algunas señales que ellos lanzan. Y a veces decimos, ay, es que ese chavalito es necio, esa niña no la aguanto. No, son señales, ¿verdad? Que nosotros tenemos que prestar atención. A veces no es por necedad, ya no es porque es insolente, no, ya. Entonces hay que prestar atención. A veces los niños que son más así tienen dificultades y bueno, y en la escuela llegan a liberar esas dificultades de esa manera, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender al tipo de persona que tenemos para poderlo atender bien. Bien. Profe, yo también pienso de que a veces, por ejemplo, el profesor tiene que ayudar, ¿verdad? Al niño, ¿cómo le podría decir? Para que él esté emocional, ¿verdad? Él pueda surgir y adaptarse con el resto de los demás niños. Porque yo pienso que el papel del profesor también tiene que ser un poco, como usted dijo, empático. Porque hay niños, por ejemplo, le voy a explicar, pues hablando de lo que usted quiere, hace poco llegó una niña nueva, su papá se murió, donde ella estaba, la niña parece que mucho la consentían, todo se lo hacían, entonces creo que le estaban haciendo un daño a la niña. Al tener este cambio, nosotros estamos informados, ¿verdad?, de este problema que la niña tiene. Entonces yo por lo menos he estado trabajando en ella de que ella lo puede realizar, hacer, o sea, a las actividades y actividades también prácticas, pues, porque ella todo sabe decir que no puede. Y entonces yo le digo que ella sí puede, que ella es grande, y entonces yo le empiezo a ella a motivar, ¿verdad? Yo he sentido que en la semana que yo estuve, he sentido que ella ha tenido un cambio de adaptación, de hacerle entender pues que lo que es correcto, pues, y ayudarla a ella a surgir, ¿verdad? Y ella pues ha mejorado, ha estado haciendo las cosas como uno se las sugiere, ella dice, ¿verdad que puedo, profe? Claro que tú puedes, le dije así. Entonces yo siento que a veces todo lo que usted ha dicho vienen a estos casos y a veces tenemos que ser empáticos con los niños, tenemos que ponernos en el lugar del papá y la mamá también, porque a veces hay padres que no saben y cómo manejar la situación. Entonces yo pienso que a veces está uno para ayudarlo, porque en realidad los niños pasan más tiempo que con los profesores que a veces con sus padres, pues, porque sus padres llegan hasta en la noche y tal vez pasan solo con las personas de servicio. Entonces, pues yo pienso, ¿verdad? Y de esta manera ellos hacen un clic y les ayudamos también, ahí donde ellos empiezan como a tener como más ligamiento a uno, y entonces ellos empiezan a evolucionar también en el sistema de educación, pues, en que ellos pues capten más rápido, escuchen más, pongan atención, porque ya uno como profesor ya hizo como su amistad, ¿verdad? Su amigo. Entonces, eso es lo que yo pues quería decirle a usted. Ok. Y no solo a mí, ¿verdad? Para todos. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, en esta ocasión ya ustedes tuvieron que haber hecho también lectura, ¿verdad? Un análisis de lectura de la construcción de la noción del tiempo histórico en la educación primaria. Y seguramente pues tuvieron que haber descubierto algunas cosas de la psicología, ver cómo Piaget, ¿verdad?, interviene en esto. Entonces, resucitamos a la psicología, la traemos al aula, a la didáctica. Vemos cómo Piaget tiene ahí sus etapas evolutivas y cómo esas etapas evolutivas ayudan a comprender el desarrollo de lo que es el tiempo en la mente del niño. Vemos que no podemos enseñar la historia así como así, desde cualquier edad.
porque cada etapa tiene su propia evolución. Entonces, en este sentido, les voy a presentar elementos que tienen que ver para contenidos geográficos y elementos de procedimientos para trabajar la historia como parte de este cómo enseñar. Entonces, en el anexo E, literal E de su documento, que por cierto lo tienen que tener, ¿verdad? Para consulta, ya sea en físico o electrónico, pero tienen que tenerlo. Van a encontrar ahí una serie de secuencias de contenidos geográficos para diversas etapas educativas, allá por la página 32 de su documento. En esta primera página, 32, van a encontrar ahí una tablita que tiene que ver con el segundo ciclo de educación infantil y primer ciclo de educación primaria. Los autores que hicieron esto lo proponen para edades que van entre 3 y 7 años. Entonces, ¿qué es lo que presentan estas tablitas? Presentan una serie de contenidos, de procesos, de datos, de métodos y de valores y actitudes que se pueden trabajar para los conceptos geográficos en dependencia del tipo de edades que estén trabajando o que se vayan a trabajar. ¿Cómo interpretar aquí la tablita? En la tablita allá, cuando ustedes la vean en su documento, van a ver que no van a encontrar estos números que están aquí a la izquierda, ese 3, 4, 5, 6, 7. Eso yo se los puse ahorita acá a propósito, ¿ya? Para que nos hagamos una idea. Entonces, hay una propuesta acá, dice, de conceptos propios de la geografía que se pueden enseñar dependiendo de las edades. Procesos de construcción conceptuales, que es decir, qué tipo de conceptos, ¿ya? O acciones que conlleven a la construcción de conceptos se pueden utilizar, emplear, dependiendo de las edades. Datos informativos sobre el aspecto de la geografía, métodos de aprendizaje que se pueden utilizar, ¿ya? Dependiendo de las edades, y valores y actitudes que se pueden trabajar dependiendo de las edades. Entonces, como les decía, les puse aquí estos números. Estos números representan simbólicamente edades. Entonces, esta tablita podríamos interpretarla así, ¿no? Que como va de edades entre 3 y 7 años, como lo vemos acá arriba, entre 3 y 7 años, entonces podríamos decir, haciendo un prorrateo, es decir, una distribución aquí, podríamos decir que estos primeros conceptos que están acá y procedimientos pueden ser desarrollados con niños de unos 3 años. Incluso los que siguen. Ya, incluso podemos extenderlo hasta acá, ¿no? Pero al menos yo sé que en esta primera fila de contenidos y datos y métodos y valores, los niños de 3 años lo pueden trabajar. Para niños de 4 años, yo digo, bien, ya pueden trabajar lo que trabajan los niños de 3, pero puedo extenderlo hasta este siguiente. ¿Ya? Entonces aquí ya pueden ver que el niño puede trabajar con planos, lluvia, frío, calor, viento, la percepción temporal del tiempo, ¿verdad? Una percepción sensorial, ¿verdad? Del tiempo. Sensorial quiere decir de los sentidos. Es decir, se da cuenta el niño si es de día, si es de tarde, si es de noche, y el tiempo también, ¿no? Es decir, los factores geográficos también que hay, si hace frío, si hace calor. Ya, por decir, por un ejemplo, ¿no? Hacia el mediodía, ordinariamente, pues hace más calor, ¿ya? Que en la mañanita o que en la noche. Ok, contar el tiempo que hace, cuentos imaginarios, relacionar conceptos y observación de elementos atmosféricos, la actitud de razonar sus opiniones, todo eso pues en cuarto con niños de 4 años. La siguiente, podemos decir que ya lo pueden trabajar niños de 5 años. Quiere decir que el niño de 5 años trabaja muy bien los anteriores que trabajan los niños de 3 y 4, pero también puede avanzar un poco más hacia estos elementos de la familia, amigos, vecinos, el barrio, delimitar espacios. Entonces aquí ya podemos trabajar algunas escalas pequeñas, algunas magnitudes, quién vive en los lugares, algunas profesiones,
plantearse preguntas, relacionar espacio y sociedad. También la actitud de preguntar e indagar sobre lo cotidiano. Ya se pueden trabajar con niños de 5 años, según los autores acá. Podemos decir también que con niños de 6 años podemos avanzar hacia acá, ¿no? Podemos trabajar más elementos, ríos, montes, croquis, paisajes, incluso la rotación y traslación, el día y la noche, la distribución de elementos en un lugar, descripción de partes de lugares, saber relacionar las partes de un todo, valorar la conservación del medio. Bueno, y estos elementos, pues, de orden más superior para el niño, ¿no? Situación espacial, bueno, algunos cuentos aplicados al sol, la luna, las estaciones, bueno, explicar los cambios, valorar los cambios que ocurren, ¿no? Tanto en lo físico, de la geografía, es decir, del día, de la semana. Bueno, y hasta llegar acá, ¿no? Hasta esta etapa de los 7 años, donde ya el niño ya debe moverse bien en todas las etapas anteriores, más esto que ya tiene que ver con la casa, la escuela, la cocina, habla aquí de baños, bueno, orientación y representación espacial, el uso del espacio, itinerarios, ¿verdad? En la casa y también itinerarios en los colegios. Es decir, hay rutas en los colegios, hay rutas en las casas, hay momentos en el colegio, momentos en las casas. Relacionar las funciones y el uso del espacio. Igualmente acá, pues, actitudes de higiene y precaución ante riesgos, que si bien se pueden trabajar en edades anteriores, pero al menos con niños de 7 años, pues ya debería trabajarse, pues, mucho mejor. Bueno, entonces, este es el ejemplo para secuencia de contenidos geográficos. Ustedes van a ver, cuando vayan al anexo E, que también hay otras tablas que hay para otras edades, ¿ya? Que hay para de 8 años hasta otros, creo que hasta 10. Después vienen de edades 11. Después vienen las edades ya de los 12, 14, hasta llegar a los 16 años más o menos. Entonces, ahí están las tablitas de qué tipo de conceptos, procesos, datos, métodos, valores se pueden trabajar en las edades. Esta es otra propuesta, pues, digamos, alternativa, ¿no? Diferente a las propuestas que hay en el Ministerio de Educación. Y vamos a ver, pues, que existen ciertas diferencias de cómo abordar elementos geográficos y de la historia, dependiendo de las edades, sobre todo en primaria, ¿no? Que es un poco más difícil. Entonces, esta es una propuesta. Sobre esta propuesta, pues, ustedes van a hacer también un trabajito en esta semana. Por eso es necesario, ¿verdad?, que entendamos cómo están organizadas las tablas. Ok, ¿alguna pregunta antes de avanzar con respecto a esta tablita? Si tienen a mano, ¿verdad?, su documento de didáctica de ciencias sociales, pues es mejor, porque así observan las otras tablas y se pueden formar una idea. Si no, pues entonces en la semana pues tendrán que hacerlo. Sin pena, sin miedo. Sí, profe, ¿qué quiere decir en la edad número 4, en el concepto propio de geografía, la palabra planos ahí? ¿Un espacio completamente plano? Sí, tiene que ver con, por ejemplo, la figura, ¿no? De cómo están distribuidas ciertas cosas. Como decir, ¿cómo está distribuido el aula? Entonces hacemos como una especie de dibujo para decir, ¿no? En esta posición, ¿verdad?, está la pizarra, aquí está, en esta posición están unos muebles, en esta posición están las sillas, porque eso sirve, aquí está la entrada, porque eso ayuda al niño a ir comprendiendo la orientación de dónde está ubicado él frente a su entorno, dentro de un entorno específico. Ok, ya. Esos son planos, ¿sí? Gracias. Okay, entonces ya se pueden trabajar algunos pequeños planos con los niños. Lógicamente, ya los niños más grandes van a entender mucho, con más claridad, un plano, ¿no? Del patio, por ejemplo, del colegio, dónde está tal cosa, ¿no? Dónde están las canchas, ciertos jardines, etc. Entonces veamos ahora los procedimientos en historia. Esto lo van a encontrar en el anexo F, allá por la página 34. Así como en geografía vimos una propuesta para edades, aquí también
estos autores han hecho, estos son otros autores, han hecho propuestas de cómo trabajar procedimientos en historia y también hacen propuestas de edades. Aquí lo ponen a partir de desde los 6 años, sí. Proponen primaria inicial entre 6 y 7 años y entre 7 y 8 años. Primaria inicial. Después van a ver en su documento que examinen el anexo F, que hay otras tablas que vienen entre otras edades más, hasta llegar igual allá por los 16 años, la tabla que termina allá. Entonces van a ver que en cada tablita hay algunos procedimientos claves con los que hay que trabajar. Entonces hay algunas dimensiones con las que hay que trabajar. En esta primera parte vamos a encontrar acá arriba que tenemos categorías y nociones temporales. Vamos a encontrar cronología e instrumentos y códigos para medir el tiempo y el tiempo histórico. Si ustedes recuerdan la lectura, el control de lectura, hay 3 tipos de tiempo al menos, ¿no? Ese tiempo vivido que tiene el niño, un tiempo, ¿verdad?, más de tipo social, y después un tiempo ya histórico, que el tiempo histórico ya es el que los niños más grandes pueden trabajar, ¿ya? Y sobre todo pues de la adolescencia, ¿no?, en adelante. Pero más antes cuesta trabajar ese tiempo histórico, entonces trabaja con conceptos más de tiempos sociales y tiempos de los vividos de los niños, ¿no? Entonces, encontramos también acá representaciones icónicas del tiempo y del tiempo histórico. Relaciones de causa-efecto, ¿no?, lo que es la causalidad histórica, y también encontramos empatía histórica, ya que esta es una habilidad que las personas tienen que desarrollar, la empatía histórica. Muchas personas, la gran mayoría de las personas, porque no se les ha ayudado en las clases de ciencias sociales, ¿ya?, no pueden comprender los tiempos. Entonces juzgan con sus parámetros actuales cosas que ocurrieron tal vez hace 500 años. Y siguen juzgando esas cosas que ya pasaron, ¿ya? Y no las superan. Y no digamos cosas más próximas también. Entonces, porque cuesta lograr esa empatía histórica. Bueno, analizando entonces aquí un poco esa tablita, vamos a encontrar pues que también hay diversas acciones que pueden hacer. Siguiendo un poco la dinámica de la tablita anterior de geografía, podríamos decir, ¿no?, que en esta primera parte, niños entre 6 y 7 años se podrían mover bien. Digamos, niños de 6, niños de 7, ¿verdad? Y posiblemente ya estas últimas actividades de acá, estos últimos procedimientos, ya deben trabajarlo mejor los niños que tienen 8 años, ¿ya? Pero los niños entre 6 y 7 años posiblemente ya anden aquí en estos elementos. Quiere decir, un ejemplo acá, ¿no? El primero de las categorías y nociones temporales dice, colocar en sucesión correcta imágenes referente a hechos. Por ejemplo, ¿no? El nacimiento de un pollito, que primero está la gallina que pone el huevo, después el huevo ahí se está empollando, después el huevo se quiebra y después ya no es el pollito. Pero claro, se ponen en desorden y el niño los tiene que ordenar. Un ejemplo, ese es un ejemplo sencillo. Ok, niños de 6 años pues deben trabajar ya con eso. Acciones de la vida cotidiana, ordenarlas de principio a final y de final a principio, es decir, ¿no?, una reversibilidad. Pero si vamos viendo estas categorías y nociones temporales, cuando hablamos acá en el último, que dice detectar aspectos de continuidad a partir de la observación del entorno social y natural y de connotaciones de la propia persona, posiblemente ya un niño de 6 años entre un poquito más de dificultad para poderlo realizar. Pero el niño de 8 años, ya según los autores, pues sí debería estar más en capacidad de poderlo realizar. ¿Ya? Entonces, quieras o no, estas acciones hay que dosificarlas y para eso pues hay que leerlas y hay que dosificarlas. No basta hacer una distribución simple, ¿no? Ya, solamente así, al aire. Hay que leer qué es lo que está escrito y asignar, ¿ya? Asignar, esto bien lo hace el niño de 6, pero ya esta segunda
ya no la hace muy bien el niño de 6, o tal vez sí. Ya tengo que leerlo. Yo ahorita, por ejemplo, solamente para el ejemplo, le he puesto los números de las edades, ¿no? Solamente para ejemplo, para ejemplificarles, porque este es un trabajo que también ustedes pues, van a hacer. Ya les estoy diciendo por dónde va su tarea de esta semana. Entonces, siguiendo acá, pues igual, ¿no? Encontramos la cronología. Ya ustedes leyeron lo que era cronología en su análisis de lectura. Instrumentos y códigos para medir el tiempo y el tiempo histórico. Acuérdense de qué diferencia hay, en qué consiste el tiempo histórico. Ya no se acuerdan, entonces vuelvan al análisis de lectura. Y si no, pues explórenlo en Internet. Encontramos también acá representación icónica del tiempo y del tiempo histórico, ¿verdad? La icónica tiene que ver con las ciertas imágenes, ¿no? Bueno, entonces aquí sale, por ejemplo, dice confeccionar línea de tiempos sencillas. Entonces eso tiene que ver con la icónica, ¿ya? Porque se trabaja con imágenes para representar la temporalidad. Confeccionar gráficos en los cuales las diversas unidades temporales tengan correspondencia, ¿ya? Con ciertas magnitudes lineales o volumétricas diversas. Confeccionar líneas de tiempo, confeccionar árboles genealógicos, ya eso los niños de 8 años deberían poder trabajar mejor un árbol genealógico que un niño de 6 años que está por ahí arriba, ¿no? Ok, relaciones de causa-efecto, ya lo que es la causalidad histórica. Bueno, y lo que decíamos empatía histórica. Aquí nos proponía, dice, explicar, dibujar o escribir, ¿ya? Las sensaciones que experimentan personas, ¿verdad? Animales, plantas, objetos, etcétera, en determinadas circunstancias. Esto para estas edades, ¿no? Porque hay empatías históricas para las demás edades de una manera diferente. Y para estas mismas edades hay unas siguientes también, otros procedimientos que son fuentes, documentos y testimonios históricos, pero estas son de fuentes de información directa o fuentes primarias. Fuentes, documentos y testimonios históricos de información indirecta, que serían fuentes secundarias de primer tipo, y ya estas segundas de acá. Estas terceras de por acá, pues vendrán lo mismo, solamente que son fuentes de información directa, indirecta, secundarias de segundo tipo, según la clasificación pues, que han hecho los autores. En esta cuarta columna, fuentes, documentos y testimonios históricos, correlación de diferentes fuentes de información. Y aquí lo que interesa es esa correlación. Y por último dice adquisición y uso de vocabulario histórico. Igual, ya, no todos los procedimientos que están aquí se pueden aplicar a niños entre 6 y 8 años de manera así, simplemente sin medirlo, sino que yo tengo que leer, ¿verdad? Pero claro, estoy muy seguro que estas primeras acciones que están por acá arriba, seguramente bien los niños de 6 años lo hacen bien, y que las últimas, lo más probable es que los niños de 8 años lo hagan bien. Lo que sí tengo que leer es estas intermedias que están acá, ¿no? A ver si en estos intermedios, a ver si los niños de 7 años, o incluso si el niño de 6 años lo hace bien. O incluso tendría que ver si esta última, el niño de 7 años, uy, se me fue, el niño de 7 años también lo puede hacer. Tengo yo que dosificar, ¿ya? Y calibrar, ¿ya? En cambio, veamos acá en esta, de por acá, la cuarta columna, vemos como esa correlación de fuentes históricas, hay una actividad que proponen los autores, que dice visitar algún museo de historia de la localidad, o en su defecto, algún lugar emblemático para su contenido histórico, por su contenido histórico. Bueno, entonces tantos niños de 6, de 7, de 8 años, pues deberían pues poder, o decir, vale la pena pues llevar a un niño de 6 años a un museo. ¿Ya? Entonces, porque lo pueden trabajar. Si los autores hubieran dicho, bueno, parece que los niños de 6 años no, de 7 años en adelante sí. Bien, pero sí, según los autores, bueno, ellos consideran que sí, un niño de 6 años se puede trabajar el museo. Y si no el museo, dice, algún otro lugar que sea emblemático por su contenido histórico, ¿no? ¿Qué otros lugares pueden haber? Bueno, se me ocurre, ¿no? La hacienda de San Jacinto, por ejemplo, que es un lugar emblemático
o ciertos parques nacionales, por ejemplo, en el sentido de la geografía, pero que también involucran ciertas historias que se pueden narrar, ya como el volcán Masaya, por ejemplo, ¿no? Que no solamente es un lugar geográfico, ahí se cuenta, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que hacían los indígenas de la época? Cuando los españoles llegaron, ¿no? Cuando los españoles llegaron, ¿qué hicieron? Ya, se dice que algunos bajaron ya en el cráter porque pensaban que lo que había ahí al fondo era oro, que era la lava del volcán. Interesante, ¿no? En el caso del volcán Masaya, ¿no? Hay un cráter que se llama Santiago, el cráter Santiago. Ya, si ustedes se preguntan, ¿y por qué será? Ah, es que como eran los españoles le ponían nombres de santos. Sí, le ponían nombres de santos, pero sucede, si uno lee la cronología de los españoles, que ellos llegaron el día de Santiago Apóstol, ¿no? El día que se celebra Santiago Apóstol, ahí está, el cronista lo narra, ¿no? Ya en esta fecha de Santiago Apóstol llegamos ahí a este cerro que arde, como le llaman aquí, en lengua indígena, porque Masaya significa eso, cerro que arde, ¿verdad? En lengua mangue, en chorotega, ¿ya? Masaya, cerro que arde. Y por eso es bonito pues la historia, para conocer y comprender por qué las cosas se llaman así y tienen ciertos nombres. Ya qué dice la historia, qué quedó ahí registrado en los anales de la historia, de tal manera que podamos ver y dar sentido a los lugares en los que estamos y vivimos. Porque si alguien nos pregunta, ¿no? ¿Y por qué se llama Cráter Santiago? Ya ni idea. No, claro, hay que saber. ¿Ya? Y para eso pues nos tienen que ayudar estas clases de ciencias sociales. Ok, Scarlett, diga. Profe, bueno, a mí me llama la atención esto, ¿verdad? Que pues, más que todo, como hacerle ahí como una consultita. Cuando se refiere a visitar, en este caso, una mamá, ¿verdad? Se me acercó y me preguntó, profe, ¿qué puedo hacer? Porque realmente en estos momentos no nos podemos mover. Es decir, a ir a un museo, ir a Claro. visitar algo histórico. Entonces ahí como que me quedo un poquito, es cierto, tiene razón. Entonces el proceso del niño ahí se está como encerrando en conocer externamente y la historia. Entonces ahí como que tal vez, no sé, darme una idea para poder responderle a los papás cuando hacen este tipo de preguntas. Yo podría proponer, bueno, hay museos virtuales, ¿verdad? Exacto, Aquí, mira, o sea, eso es pero lo que ella me decía de que quiere evitar mucho lo que es ya la pantalla, porque realmente los niños ya, ya mucha están, sí, pantalla, sí, están muy es terrible, agotados. Exacto. es terrible, sí. El profesor tiene que ver, ¿no? Cómo idear muchas cosas que van fuera de lo común también, ¿no? Ya para que motivar a los niños por otras cosas, otras vías que a ellos pues también les despierten cierto interés y relajamiento, ¿no? Ya que la clase no sea algo simplemente es estar concentrados haciendo algo, ¿verdad? Como en las clases, ¿verdad? Algunas clases, pues, ¿no? De otras áreas que el niño tiene que estar concentrado porque ni modo, pero pueden haber otras estrategias que lo lleven a no estar simplemente concentrados en la parte técnica de la clase. Ok, entonces, damas y caballeros, la actividad formativa número 7. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a completar un formato que les voy a subir, lo voy a poner, lo voy a enviar por WhatsApp, por el correo y va a estar uno en el aula virtual. ¿Ya? Esto es personal, ¿ya? Es personal. Lo van a escribir en forma abreviada y después lo van a subir al enlace, ¿verdad? Que les voy a juntar también. ¿En qué consiste esto? Vamos a ver, vamos a ampliar un poco acá. Entonces, en esta actividad de cómo enseñar en ciencias sociales, esta actividad, ya en el formato, ustedes van a escribir su nombre, ¿ya? Porque es personal, pero aquí van a escribir el grado que a usted le ha correspondido analizar. Por ejemplo, a doña Noemí, que le tocó quinto grado, pues va a continuar con quinto grado, ¿sí? Igualmente, el resto de compañeras o compañeros que le tocó quinto grado, pues van a tomar siempre quinto grado.
las edades correspondientes de ese quinto grado, y en esta primera parte del encabezamiento, van a escribir la etapa y el tipo de tiempo según lo plantea Piaget para estas edades. ¿Oyeron? Entonces ustedes irán nuevamente a recuperar en su análisis de lectura o el texto, bueno, quinto grado, ¿qué edades tiene? Entonces se encuentra en tal etapa y se trabaja tal tipo de tiempo. Ahí verán si es el tiempo concebido, si es el tiempo vivido, si es el tiempo histórico, ¿ya? Eso lo escribirán acá. Se entiende, ¿verdad? Que la entrega es personal. ¿Oyeron? La entrega es personal. Ustedes pueden decir, pero es que todos trabajamos quinto grado, entonces lo podemos hacer en conjunto. Sí, pueden trabajarlo en conjunto, pero la entrega es personal. ¿Oyeron? Ya no lo van a entregar por equipo, es una entrega personal. Ok. Entonces, en el instructivo, ahí les indica que van a trabajar con estas tablitas que acabamos de ver, ya las secuencias de contenidos en geografía y los procedimientos en historia. Tanto para geografía e historia, va a ubicar primero el grado en dependencia de la edad. Entonces va a ir a la tablita y dependiendo de las edades del grado, usted va a ir a buscar las tablitas correspondientes y las filas de contenidos correspondientes. ¿Ya? Porque no es toda la tabla la que le corresponde, sino la que usted considera que es la tabla correspondiente y las filas de contenido correspondientes, así como los números que yo fui poniendo, ¿no? Esos números que habían de edades para geografía y las edades también para historia. Ya ustedes tienen que leer y decir, en esta fila de contenidos es donde se ubican los niños, los estudiantes a quienes les corresponden. Entonces, van a revisar ya que el contenido corresponda con el rango de edad. Porque puede ser quinto grado, más o menos están entre, dice usted, entre 11 y 12 años, o entre 10 y 11 años. Bueno, usted tendrá que ver ahí qué dice la literatura y la experiencia, qué edades corresponden a quinto grado. Ok, luego dice, no copie y pegue, ¿verdad? Porque no van a hacer eso, ¿verdad? Copiar y pegar y sin más, sino que va a escribir en forma abreviada los elementos correspondientes en cada una de estas tablitas, ¿no? O sea, van a ver la secuencia de contenidos en geografía, ahí están, conceptos propios, procedimientos, datos, métodos, valores y actitudes correspondientes a la edad, al grado que le correspondió. Y después en los procedimientos en historia, ¿ya? Que es una tablita un poquito más amplia, ¿ya? Porque hay más categorías, más dimensiones que tratar, pero van a escoger solamente las que les correspondieron con la edad respectiva. Preguntas, a ver si quedamos claros en qué consiste la actividad o si todo está claro o si tienen alguna duda al respecto. Profe, Fátima. sí, en mi caso, puedo seguir trabajando con las edades que tengo. Sí, puede seguir trabajando con tercer grado. Bueno, no importa las edades. Ahí. En este caso vamos a trabajar con las edades estándares normales. ¿Oyeron? ¿Para cuándo, profe? Ok. Solo quiero asegurar ahí con Fátima. Lo que pasa es que Fátima trabajó extraedad. Entonces vamos a trabajar con las edades estándares, ¿ya? No con extraedad, con las edades estándares, ¿ya? Es decir, tercer grado. ¿Qué edad tiene un niño de tercer grado? ¿Ya? Con edades estándares de niños de tercer grado, no con extraedad. ¿Cuándo lo van a entregar? Pues tienen la semana para entregarlo. Yo simplemente lo subo y usted pues va a tener ahí la semana para hacerlo con calma. Por Google Forms, profe. Entonces tenemos hasta el viernes. Profe, por Google Forms. Sí, así es. Yo le voy a mandar siempre el enlace para que ustedes lo suban. Usted selecciona su nombre y sube el documento. Profe, Naidelin. En esa de las edades, o sea, etapas y tipos de tiempo según Piaget,
yo creo que está hasta sexto grado y yo tengo octavo. Las que siguen, las que tienen que ver ya con esa adolescencia inicial. Sería la última etapa. Ok, otra preguntita. Y ese es lo primero. Ahora lo segundo. Para la próxima sesión, tienen que recordar esto. Deben llevar, que es presencial, deben llevar al aula papel bond, lápiz de grafito, lápices de colores, regla, borrador, para que tomen nota. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar. Ya, la siguiente sesión tienen que ver con la pregunta ¿con qué enseñar? Entonces vamos a trabajar con ciertos materiales. Entonces acuérdense, entonces traer para la próxima sesión, llevar papel bond, lápiz de grafito, lápices de colores, regla, borrador. Mira, comprar lápices de colores, profesor. Entonces, los pueden compartir, ¿verdad? Si no tienen, los pueden compartir con otros compañeros. No necesariamente pues tienen que ir a gastar, ¿verdad? Si el compañero tiene, porque tampoco pues es que se van a hacer pues grandes dibujos, pero se van a utilizar pues algunos lapicitos que pueden compartir. Ya, entonces lleven, eso sí, ¿no? Su papel bond, su lápiz de grafito, lápiz de colores, regla, borrador. ¿Oyeron? ¿Entendido? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, eso es lo que quería oír. Porque no sé, ¿verdad? Si están por ahí o no. Muy bien. Entonces, mis estimados amigos, estudiantes, entonces quedaríamos hasta acá, en esta sesión, en esta segunda parte del cómo enseñar, y nos veríamos entonces en esta siguiente semana con esta actividad formativa 7 y la sesión que viene con esos materiales de trabajo. ¿Estamos? Sí, profe. Ok, Sí, entonces, profe. Sí, profe. entonces, Gracias, Vamos a hacer profe. manualidades. entonces, Ok. ok, ¿verdad? Ok, entonces, pasen una feliz tarde, pues entonces, disfruten esta, Muchas lo que gracias, resta de la tarde, profe. Muchas gracias. Gracias, Fin de profe. semana. Saludos. y nos veremos, pues, Gracias, próximamente. profe. Que le vaya bien, profe. Hasta el sábado, o cuando lo Ok, mire por sí. ahí. Ok, cuando nos veamos, ¿verdad? Por ahí. Bien.